Buenas tardes. Vamos a empezar. Primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Santiago, por la asistencia y por la participación de la Comisión de Economía. Vamos a empezar la jornada que teníamos prevista para el 26 de marzo y, desgraciadamente, falleció el presidente Suárez y tuvimos que suspenderla esos días por el luto debido al presidente Suárez y hemos tenido que volver a retomar con toda nuestra fuerza, con el apoyo de todos los integrantes del diario 5 Días, del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual y de la Comisión de Economía y Competitividad, la nueva jornada. Como sabéis, vamos a hablar del valor estratégico de las industrias creativas, de su dimensión económica, de su dimensión global y transversal, y está aquí toda la industria cultural reunida en un tema común, haciendo un nosotros, y quería daros las gracias. Y por otro lado le paso la palabra a don Santiago Lanzuela, que nos ha ayudado desde el principio y nos ha ayudado desde la Comisión de Economía y Competitividad y a través también de todos los grupos parlamentarios para que sea una idea común del Congreso. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de los Diputados, pero es la casa de todos los españoles, como supongo que ustedes entienden bien. Y que además yo creo que la jornada está bien ideada que se haga aquí, porque justo en este momento se está tratando en el Congreso una modificación parcial de lo que fue la ley de 1996, una ley que en su momento fue muy importante, pero que los acontecimientos, los que están aquí entienden muy bien, que se ha quedado a falta de modificaciones. Además, se daba la circunstancia en los últimos meses que había que transponer dos directivas de la Unión Europea urgentemente. Y el Gobierno, el 14 de febrero pasado, presentó y aprobó en el Consejo de Ministros de ese día, 14 de febrero, una ley que en este momento se está tratando en el Congreso, que tiene un plazo de enmiendas, previsiblemente se terminará el día 10 de junio, para que esas dos directivas, que eran la 201/77 y la directiva 2012/28, que era urgente hacer la transposición de las mismas y atender urgentemente a determinadas cuestiones, pues se hizo una modificación que, como digo, se está tratando en este momento en el Congreso. Además, y si ustedes han leído este proyecto de ley, verán que en el punto 1 de la exposición de motivos pone que hay que hacer algo urgentemente, pero que no se trata de determinar lo que hay que hacer desde el punto de vista de la legislación española, además acorde con lo que está sucediendo en países de nuestro entorno y algunos lejanos. ¿Qué es lo que pretendía este proyecto de ley, como se indicó en su momento en el mes de febrero? En primer lugar, reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia de la operativa de las mismas. En segundo lugar, mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que pueden surgir en el entorno digital. Y, en tercer lugar, acotar los límites del concepto de copia privada, atendiendo a los progresos de la sociedad de la información. Esta medida tiene, además, como he dicho antes, un carácter transitorio a la espera de la necesaria armonización comunitaria. Por último, ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias. Esto, como digo, era lo urgente, que no quiere decir que sea lo necesario ya en este momento. Este proyecto de ley, que todavía está abierto a las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, sin duda será de nuevo importante. Pero aquí lo que se está tratando, yo muchas veces con José Manuel lo hemos hablado, aquí hay algo muy serio, y no solo desde el punto de vista cultural y social, sino también, y en lo que a mí en este momento por mis obligaciones me concierne, y muy fundamentalmente desde el punto de vista económico, que yo espero que en el transcurso de esta tarde se trate. En cualquier caso, yo les animo a que hagan sugerencias, incluso para este proyecto que, como digo, era urgente para la transposición de dos directivas europeas y ponernos acorde con nuestros socios europeos, pero
y el mismo gobierno reconoce en su proyecto de ley del 14 de febrero que no se termina aquí. Con lo que pueda aprobar, esperemos que antes del verano el Congreso de los Diputados, para mandarlo urgentemente al Senado y hacer la tramitación lo más urgentemente posible. Pero de aquí incluso se podrían todavía llevar iniciativas en lo que ustedes hagan esta tarde, y en cualquier caso el propio Gobierno y naturalmente el Parlamento está abierto a que para un futuro próximo o más o menos próximo se pueda hacer una ley más amplia que ataque todos los aspectos que en este momento entendemos que son fundamentales en un asunto que, reitero, tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, pero también, y en este caso, desde el punto de vista económico. Yo creo que José Manuel ha tenido mucho que ver en el último año y medio, desde que se creó el Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, en el que entraron múltiples entidades privadas y también públicas, y que ahí hubo compromisos importantes de hacer un esfuerzo considerable. En esta casa estamos obligados a legislar acorde con las necesidades que en este momento se están creando. Ahora, como digo, hay una modificación parcial y ojalá esta tarde pues surjan ideas, surjan sugerencias importantes para que los diputados podamos atender a lo que en este momento todo el sector, que es muy amplio, necesita y reconoce. A todos muy bienvenidos a esta casa, y ojalá la jornada sea de utilidad para los diputados, que en definitivamente somos los que estaremos obligados a traspasar sus ideas a la legislación vigente y ponerla acorde con lo que está sucediendo en países que van en este ámbito por delante de nosotros. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Santiago. Vamos a pasar a la sesión de apertura y voy a llamar al embajador de la República de Colombia en España, don Fernando Carrillo, a don Emilio Gutiérrez Cava, actor y representante consejero de la asociación AISGE, de la entidad de gestión AISGE, y a Estela Artacho, presidenta de Fedicine, y que va a actuar en nombre y representación del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual. Solo un momentito para daros de nuevo las gracias a todos los que habéis venido como público, a todos los colectivos representados aquí, a todos los compañeros de medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, de los demás sectores de la industria cultural, entidades de gestión, creadores, y a los invitados internacionales, porque ha habido el observatorio, saben ustedes también, que está conformado por distintas administraciones, empresas privadas, en sectores gremiales, y nos apoya la Embajada de Estados Unidos, está aquí don Anton Smith, la Embajada de Francia está Nicolas Pegué, y han venido otros compañeros de la SEGIP, de OMPI, con Michel Bup, de la Unión Europea, Christopher Quick, representantes y compañeros de Telefónica Internacional como Enrique Medina y, por ejemplo, Irene Brahms, Bertelsmann Bruselas, y hay que agradecer que todos ellos han desplazado para estar aquí con nosotros y daros de verdad las gracias a todos. Yo, sin más, le paso la palabra al embajador don Fernando Carrillo. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, José Manuel. Un saludo muy cordial, muy especial para todos ustedes, especialmente para mis compañeros de panel inaugural. La verdad, mi condición aquí, yo diría, no es tanto embajador, sino exministro del Interior de Colombia, que es la entidad encargada de manejar los derechos de autor. Por eso, al formularme la invitación, decidí aceptarla para contarles un poco lo que vemos desde el otro lado del océano, las perspectivas de futuro y, por supuesto, tratar de alimentar de aquí en adelante lo que estoy seguro va a ser un debate muy fructífero, que ojalá sea además la cuota inicial de un debate de fondo que se siga dando, porque se trata de un tema de una gran complejidad, no solo en el ámbito de la discusión, sino además en el ámbito de lo que debe ser la legislación y la regulación. Como en todos los temas complejos, lo primero que uno se pregunta, y esto cabe para el caso de América Latina, que es al cual yo me tengo que referir, no únicamente al caso colombiano, es cuál es el escenario de políticas públicas que existen en la materia, cuál es la institucionalidad que rige estos fenómenos, cuáles son los marcos regulatorios que son adecuados, cómo se ha dado el debate dentro de nuestros países, porque al fin y al cabo todas esas respuestas nos llevan a un punto en el cual uno puede decir cuál es el grado de madurez
que tiene el Estado para afrontar este tipo de discusiones. Y si como en la mayoría de los temas globales, porque es un tema afectado de cabeza a pies por la globalidad, no se han adoptado las medidas correspondientes por simplemente la globalidad, o quienes van más adelante en la reflexión y en la práctica de estos temas simplemente arrasan, y de alguna manera se produce el efecto que se llama en América Latina de carretilla, donde uno va simplemente pegado a las decisiones que toman en otros ordenamientos jurídicos. Y eso quiero decirlo porque aquí hay una discusión que tiene que ver con eso, no solo por mi sesgo de abogado, sino porque al fin y al cabo los sistemas del derecho continental europeo son distintos de los sistemas anglosajones, como ustedes lo van a ver a lo largo de la presentación de cómo se aborda este debate en Estados Unidos o en Inglaterra o en los sistemas del derecho común, del common law, y en los sistemas de derecho continental europeo. Porque evidentemente si hay algo que tiene que aducirse como conclusión acá, es que esto es un asunto fundamental de Estado. Es un asunto que, como la política exterior, debería sobrepasar las discusiones ideológicas, y la sociedad debería cerrar filas alrededor de una sola línea en esta materia por las implicaciones que tiene. Comentábamos hace unos minutos que dentro del espacio americano debería ser un tema que debería comenzar a escalar dentro de las prioridades. Es un tema que ha estado un poco a la vera del camino. Es un tema que es esencial, pieza de la integración comercial, del diálogo del sector privado, de la articulación del sector público con el sector privado, de la definición del modelo de gestión de las empresas que se dedican a esta materia, y que, como muchas de las reformas en América Latina, estamos en este momento abocados a dar, no solo como consecuencia reactiva, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, siempre un poco a la penúltima moda desde el punto de vista de la legislación local, sino como una definición de política que tiene que partir necesariamente de un gran consenso nacional. América Latina hizo ya buena parte de las reformas que algunos han denominado las reformas esenciales, las reformas del primer nivel, y lo que muchos han denominado las reformas 2.0, que son reformas más complejas, reformas que suponen nueva institucionalidad, grandes consensos, mucha discusión legislativa, muchas dificultades en la ejecución. Aquí nos encontramos precisamente con una de esas reformas. Además, también porque se trata desde el punto de vista de las reformas económicas de algo distinto de las clásicas reformas macroeconómicas. Y estamos hablando de reformas microeconómicas que tienen que ver con la competitividad. Por eso no es gratuito que aquí estemos hablando de una Comisión de Economía y Competitividad, porque es una herramienta indiscutible de desarrollo, de crecimiento y de equidad. Como en los temas de las políticas de innovación y ciencia y tecnología, otro aspecto en el cual nos falta definir desde el punto de vista de nuestra institucionalidad pública. Comentábamos a la hora de la comida, porque nos preguntaban, bueno, ¿y por qué el tema de derechos de autor en el caso de Colombia está colgado del Ministerio del Interior? Entre otras cosas, por muchas razones, por razones históricas, porque se pensó en un momento dado que, con el ánimo de darle mayor posibilidad de ejecución a las normas en esta materia, una cartera que tiene una significación política debería estar involucrada en estos temas. Y de hecho, por ejemplo, en la persecución, para ponerles un ejemplo, de la piratería, las acciones o los convenios que nosotros logramos con la Fiscalía General de la Nación, que es nuestra Fiscalía General del Estado en Colombia, han sido fundamentales para combatir ese tipo de delitos que no estaban en los códigos penales no hace 50 años, sino hace 10 años, y que cada día pues evolucionan en función del estado del arte de la delincuencia en estas materias digitales. Yo no quiero extenderme en lo que representa para Colombia, y simplemente les doy unas cifras. Según la OMPI, la participación de las industrias culturales y creativas en Colombia, como en el resto de América Latina, sobrepasa el 3%. Es un factor de empleo, un factor que en el caso particular de Colombia, en los años recientes ha creado millones de empleos. Más del 6% de la población empleada de Colombia trabaja en estas industrias. Genera más empleo que la construcción, genera más empleo que el sector cafetero, que el sector financiero. Colombia es exportador neto de productos de esta naturaleza. Y lo que es clave, y con esto termino porque sé que es muy limitado el tiempo en este acto inaugural, aunque me gustaría decir muchas cosas más, creo que el elemento fundamental es que podamos incrustar en la agenda del desarrollo el tema de las industrias culturales y de la cultura como tal. Estamos lejos todavía de que eso se tome en serio.
en los mismos términos en que hay unas herramientas, unos instrumentos de política económica, de política social, que hoy sí hacen parte del corazón de las políticas económicas de los estados. En el momento en que las sociedades se concienticen de ello, le van a dar la importancia que tiene como asunto de Estado. Para mencionarles un tema que ya reiteré, el papel que juegan los jueces en esta materia, el papel de especialización de la justicia a la hora de juzgar conductas en esta materia, de definir controversias, es un papel crucial, porque no solo debe ser la justicia, digámosla, concertada a nivel de tribunales de arbitramiento, que es lo que normalmente se da, sino que los jueces tienen que estar capacitados en esta materia para poder tomar decisiones. De tal manera que esos equilibrios que son propios de la definición filosófica de esta materia, entre la libertad de información, la libertad de expresión y los derechos de autor, tengan que ser definidos por funcionarios que tengan un conocimiento especializado en esta materia. Y en eso apenas estamos dando los primeros pasos. Yo no descarto la importancia, la relevancia que tiene todos los avances que hemos logrado en América Latina en materia de legislación, pero claro, uno contrasta con lo que son los modelos globalizadores de otros estados, de otras realidades, y por supuesto que se da cuenta que la discusión apenas está comenzando. Pero destacaría, simplemente para finalizar, pues, que en la misma forma como se ha reevaluado la valoración del Producto Interno Bruto como medición del crecimiento de una economía y de la incorporación de la cultura y las industrias culturales como algo además que es tangible, vamos a dar ese paso cuando esto se convierta en un asunto de Estado, una política pública seria, y podamos decir que efectivamente estas industrias están concebidas como un instrumento de política, de desarrollo, de crecimiento y de equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Gracias. Te tomamos la palabra y esperamos tu apoyo para la cumbre de jefes de Estado en la SEGI, para que nos lleves allí a llevar la propiedad intelectual, por lo menos en la cumbre de jefes de Estado. Gracias, embajador. Emilio Gutiérrez Cava, tienes la palabra, por favor. Muy buenas tardes. Yo querría hablarles un poco del valor de la creatividad como artista, actor, cómico, depende de la definición que se le quiera dar a este término. Nosotros familiarmente nos llamamos cómicos, pero entre nosotros es casi un título de nobleza. No es despectivo, al contrario, es un título de nobleza. Ciertamente, valorar algo intangible como la creatividad ha de ser una de las misiones más complejas que a priori podemos afrontar. Más en mi caso, que soy artista y creador, y que tal vez por ello mi visión será siempre desde la perspectiva subjetiva, para poder acercarnos a la realidad que pretendo poner de manifiesto brevemente. Comencemos por distinguir entre valor y precio. Conceptos vecinos pero diferentes que a menudo y más en nuestro tiempo tienden a confundirse con otras tantas cosas. El valor de una obra o de una prestación artística es incalculable y variable según diversas circunstancias y a tenor del valor subjetivo que cada cual le quiera atribuir. Podríamos definir al valor como el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. El precio, siguiendo esta argumentación, vendría a ser la cantidad de dinero que constituye el pago o contraprestación por la obtención de un bien o servicio, o más en general una mercancía cualquiera. Ahora bien, en el ámbito que nos ocupa, el de la valoración de la creatividad, el establecimiento de los precios por bienes intangibles siempre será en relación a los costes de producción y a las condiciones de mercado, tales como el poder adquisitivo del consumidor, nivel de consumo de una determinada sociedad o comunidad, etc. De manera que un mismo bien o obra puede tener un precio diferente en cada país o región según una serie de factores, precio que también oscila por razones de novedad u otras circunstancias. Por tanto, aunque difícil, no es imposible poner un precio a los bienes culturales, aunque el mismo no coincida con su verdadero valor económico y espiritual. Entre ambos conceptos, valor y precio, a su vez, hemos de situar otros de extraordinaria importancia para nuestro objetivo, a saber, plusvalía, beneficio y utilidad. Plusvalía, sin tener que remontarnos al libro de Karl Marx, El Capital, vendría a ser, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el acrecentamiento del valor de una cosa por causas extrínsecas a ella.
Beneficio es la ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. Utilidad es el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. Por lo tanto, considerando que un bien o un servicio se adquiere en la mayoría de los casos porque es útil, la utilidad confiere a las cosas un valor otorgado por los productores y el propio consumidor que está dispuesto a entregar una cantidad de dinero para adquirirlo. Lo que es inadmisible, es retrógrado y vergonzoso para la sociedad de nuestro tiempo, es que determinados bienes y servicios deban ser especialmente reconocidos, pagados y consumidos. Pensemos en cualquier aparato electrónico, en un automóvil, en una casa o en unos zapatos, en tanto que se ha instalado la idea de que las utilidades que nos generan las obras del espíritu han de ser gratis y que las podemos consumir todos gratis a través de plataformas tecnológicas que se protegen y de qué manera, a través de patentes, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Tan cínica e injusta realidad no debería ser contemplada por el poder político, sino para revertirla, pero no para consolidarla mediante leyes coyunturales. Una sociedad que no respete esos valores está condenada a empobrecerse paulatinamente, algo que todos, incluidos los políticos, lamentaríamos tal vez cuando sea demasiado tarde. Todas estas disquisiciones me llevan, en todo caso, a reafirmar las siguientes ideas a modo de conclusiones. Primero, que todo bien o servicio tiene un valor y un precio, de manera que en la vida nada hay que sea gratis. Cuestión distinta es quién financia o quién paga la utilización de un determinado bien o servicio. Segundo, que en el caso particular de los bienes intangibles, fruto de la inteligencia y capacidades personales del ser humano, su valor es cada vez mayor y más diverso, pues a su valor económico se ha de unir su valor estratégico, tanto para las empresas que los producen como para los creadores, consumidores y los dirigentes políticos. Tercero, que no cabe desarrollo económico sin desarrollo cultural y científico, de manera que los gobiernos deberían concebir este sector como un sector estratégico de primer orden económico y social, tal cual vienen haciendo países de gran peso y liderazgo en nuestra época, como son Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra o el Japón. Cuarto, si el sector cultural de nuestro país representa en torno al 4% del Producto Interior Bruto, superando así a varios sectores económicos e industriales, no se entiende cómo esta materia no es ya una cuestión de Estado. Menos aún se puede entender que en lugar de leyes protectoras que potencien su desarrollo, se pretendan reformas de las pocas existentes en sentido negativo, es decir, que propician el desmantelamiento de una industria que comenzaba a exportar cultura y productos a medio mundo. Quinto, finalmente, alcanzamos una paradoja lamentable y asombrosa. Consumidores, productores y creadores otorgan un gran valor a la creatividad, pero los gobiernos de turno parecen despreciar incluso su valor estratégico y tan solo se ocupan y preocupan de los conglomerados supranacionales que nada aportan a esta industria cultural, pero que se llevan todo a liquidar fuera de nuestras fronteras. Tal situación presente debe ser corregida de inmediato porque representa, a mi modo de ver, no solo una gravísima injusticia, sino una potencial fuente, como antes se apuntó, de futuros problemas que en las actuales circunstancias mundiales no deben considerarse baladíes, sino extremadamente peligrosos. Es cierto que la sociedad está cambiando. No es menos cierto que las nuevas tecnologías son fundamentales en el desarrollo de la cultura y de la creatividad. Pero si ésta se degrada por falta de flujo económico, sumiremos a las generaciones futuras de todas las capas sociales en una miseria intelectual tan grande que el retroceso en la creación puede sumir a las sociedades en una oscuridad de ignorancia impensable. En gran parte depende de todos nosotros que eso no suceda. Muchas gracias. Tiene la palabra mi amiga y compañera del Observatorio, Estela Artacho, presidenta de la Federación de Distribuidores de Cine de España, presidenta de la Colección de Creadores y va a hablar también de prestación del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual. Gracias, Estela. Buenas tardes. Gracias, señor embajador, señores diputados, señoras y señores, señor consejero de la Embajada Americana, consejero económico y de la francesa. Es para mí un honor participar en la apertura de esta jornada sobre el valor estratégico de las industrias creativas en la economía global.
Esta tarde vamos a hablar de la dimensión económica y social de las industrias creativas, pero lo vamos a hacer desde una óptica diferente a la cultural o legislativa, que son las que más acostumbrados estamos a analizar. Hoy vamos a considerar el prisma económico porque las industrias creativas que hoy se han dado cita aquí son un sector clave en la economía española y fundamental para visualizar y contribuir a la marca España. En el transcurso de esta tarde van a escuchar ustedes muchos datos, pero permítanme adelantarles que nuestro sector, sin ánimo de desmerecer a aquellos con el que los comparo, supone nada más y nada menos que el 3,6% del Producto Interior Bruto español. Esto significa que tenemos un peso superior en el conjunto de la economía al generado por otros sectores como la agricultura, ganadería y pesca, que es el 2,5%, la industria química, 1,1%, o incluso las telecomunicaciones, 1,8%. Me gustaría arrancar esta jornada poniendo en valor la relevancia y trascendencia para la economía de nuestro país de las empresas, entidades, asociaciones, federaciones y gremios a quienes representamos todos los aquí presentes. Solo en términos de empleo, nuestro sector ocupó en 2012 casi 500.000 personas, según datos del Anuario de Estadísticas Culturales. Siguiendo con los datos. Las empresas españolas exportaron bienes vinculados a la cultura por valor de 703,1 millones de euros en 2012. A lo que me gustaría añadir la variable del atractivo para los turistas, pues alrededor de 8,3 millones de turistas que llegan a nuestro país lo hacen atraídos por la cultura. Hay que decir sin sonrojo que somos un pilar importante de la economía. Sin embargo, a pesar del impacto económico de nuestro sector, por todo lo que a continuación van a escuchar, no se piensa en nosotros como una industria que pueda ayudar a la recuperación económica. Permítanme ilustrarles con algún ejemplo real. El sábado pasado concluyó la edición número 67 del Festival de Cine de Cannes, que es el mayor mercado del mundo. Cuenta con un presupuesto anual de 20 millones de euros. El año pasado, el número total de largometrajes en este mercado fue de 1.508. Cada una de estas películas es una empresa que se monta ad hoc y que emplea a mucho personal y además produce fuertes retornos. Por cada euro invertido, al menos 4 y puede llegar hasta los 15. Por no hablar de la imagen y los beneficios económicos que produce en Francia y en la ciudad de Cannes, en particular, cuyo nombre va indisolublemente asociado al glamour y a la alfombra roja. Lo mismo podemos decir de nuestros festivales. El pasado Festival de Cine de Málaga produjo en la ciudad andaluza un impacto económico directo de 1.150.000 euros y una ocupación hotelera que alcanzó el 86% durante la celebración del mismo. Pues imagínense si se confirma el rodaje de la 5ª temporada de Juego de Tronos, cuya producción ronda los 80 millones de euros. Y no solo por el empleo directo o el reflejo en los servicios. También la imagen de nuestro país en general se beneficiaría como escenario de una serie con tantos seguidores. Otros lugares donde ya se ha rodado, como Irlanda o Croacia, han incrementado el turismo de forma espectacular. Por eso la importancia del sector creativo no radica solo en su presente, sino sobre todo en que es una inversión a futuro dado su increíble potencial de crecimiento. La materia prima de la creación, que es el talento, es un recurso natural que, a diferencia de otros como el petróleo, no se agotará nunca, pero que es necesario proteger. Seguro que buena parte de ustedes han visto 8 apellidos vascos, cinta que lleva recaudados más de 53 millones de euros, manteniéndose durante 8 semanas como número 1 en la taquilla de los cines de toda España. Hasta el jueves de la semana número 9, en que la película fue pirateada, provocando una caída del 53% en la taquilla de ese fin de semana. Por eso nuestro objetivo de esta jornada es transmitirles a todos ustedes el mensaje de que las industrias creativas y culturales son el motor esencial de los derechos intelectuales, de las ideas, del talento, la imaginación, la educación y la investigación. Y son, sin lugar a dudas, un nuevo yacimiento de crecimiento de empleo e, insisto, un factor de riqueza económica, cultural y social palpable, como lo es, independientemente del formato que adopte para su comercialización, un libro, una canción, una película, un videojuego o cualquiera de los contenidos de las industrias que hoy se han dado cita aquí. Es, por lo tanto,
Necesaria y urgente su inclusión en la agenda política interna e internacional de nuestro país. Y un apunte final por la sala en la que nos encontramos. El voto para las mujeres, que hoy es una realidad en la que apenas reparamos, tuvo que ser defendido en su momento fervientemente por Clara Campoamor y fue visto como un imposible. Ojalá el debate de esta tarde sirva para hacer que la defensa firme y decidida de la creación cultural llegue a ser más pronto que tarde una realidad en la que apenas reparemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Estela. Pues gracias a todos. Vamos a empezar con la mesa, con la primera mesa y la primera sesión, que es la dimensión económica global de las industrias culturales y de la propiedad intelectual. Y les dejo con el moderador Rafael de Miguel, compañero y amigo mío, director de los servicios informativos de la cadena SER, que va a actuar en representación de la Asociación Española de Radio Comercial. Y él irá llamando a los demás integrantes de la mesa. Hola. Cuando me pidió mi amigo José Manuel que viniera a moderar este debate, la verdad es que tuve mis dudas porque llevo discutiendo con él durante días, meses, casi un año entero, y la verdad es que es un asunto que sigo sin entender del todo. Y aparte los periodistas tenemos esta contradicción de, por una parte, ser muy celosos de nuestra propia obra, pero a la vez tener ese punto ácrata y querer agradar a todo el mundo, ¿no? Y parece que en la actualidad pues el mensaje que más llega es el mensaje de que todo vale y que Internet lo ha cambiado todo, ¿no? Y sin embargo, a medida que iba profundizando en este asunto, me daba la sensación de que, primero, ni ha cambiado tantas cosas y, en segundo lugar, lo que ha hecho es complicarlas mucho. Así que creo que estas jornadas van a venir muy bien para entender esto tan importante como es la defensa de los derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, que forma parte, como decía uno de los intervinientes hace unos minutos, de lo que debería ser una cuestión de Estado. Yo creo que la empresa cultural, la actividad cultural es importantísima en el mundo en el que nos movemos como factor económico. Y esta mesa, que se llama precisamente Dimensión Económica Global de las Industrias Culturales y de la Propiedad Intelectual, que aparece como un apartado de lo que va a ser el debate durante toda la tarde, a mí me parece que sería casi el epígrafe fundamental de lo que estamos tratando, porque la dimensión económica global con la revolución tecnológica y con Internet es fundamental, ha cambiado todo. Todo hay que verlo desde una perspectiva global para poder entenderlo. Así que tenemos invitados de lujo para esta mesa y los voy a ir llamando para que se acerquen, por favor. Son Michelle Woods, que es la directora de la División de Derechos de Autor y de las Industrias Creativas de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Anton Smith, que es el consejero de Economía de la Embajada de Estados Unidos. Nicolas Perret, que es consejero de Industrias Creativas y Culturales de la Embajada de Francia. Enrique Medina, que es el director de Coordinación Jurídica para Europa de Telefónica. Y Christopher Quick, que es el jefe de Unidad de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea. Y como tenemos un tiempo bastante limitado, en torno a 30 minutos, yo voy directamente a darle la palabra a Michelle Woods tras lanzar un par de ideas que me parecen muy importantes. En primer lugar, ¿cómo vamos a conseguir, para hacer frente a este reto tan importante, una armonización legal europea para la defensa de los derechos de autor? Y en segundo lugar, ¿cómo va a afectar esto, teniendo en cuenta que vamos a tener aquí a Anton Smith en esta mesa de debate, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se está negociando? ¿Qué valor se les va a dar a los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué importancia, qué relevancia va a tener ese valor estratégico de la cultura del que hablábamos? Por favor, Michelle, la palabra es tuya. Muchas gracias por la introducción y muy buenos días a todos. Quisiera antes que nada agradecer al Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Economía y Competitividad, no hablo muy bien, pero del Congreso de los Diputados para invitar a la OMPI en este importante y oportuno evento dedicado al valor estratégico de las industrias creativas en la economía global. El sector de los contenidos culturales ha entrado de forma definitiva en el diccionario de la nueva economía. Crea riqueza, comercio y puestos de trabajo. Genera conocimiento e información y
desencadena innovación, creando beneficios y contribuyendo al desarrollo sostenible. De hecho, la creatividad es ampliamente reconocida hoy en día como un recurso muy importante para el desarrollo de los países, no solo desde la perspectiva económica, sino también, por supuesto, social y cultural. De manera paralela, se observa claramente que la propiedad intelectual sigue desplazándose desde la periferia para estar en el centro de la economía. El sector de los contenidos culturales representa una de las áreas de mayor rapidez de expansión. Estudios realizados por la OMPI en más de 40 países demuestran que las industrias creativas basadas en la protección de los derechos de autor contribuyen de media con un 5,2% del Producto Interior Bruto y generan el 5,5% del empleo. El sector se desarrolla a una gran velocidad, 2 veces y media más rápido que el promedio de la economía y genera importantes efectos indirectos en otros sectores nacionales. Los últimos 20 años se han caracterizado por el progresivo paso de las obras creativas, del formato analógico y la distribución física a la tecnología digital y la distribución por Internet. El poder de la tecnología ya ha instaurado un mercado digital mundialmente integrado, pero se trata, en muchos casos, de un mercado ilegal. Ahora la tarea consiste en crear un mercado digital integrado mundial y legal. La obtención de contenidos legalmente debería ser tan fácil como lo es su obtención ilegal. El establecimiento de dicho mercado es un proceso sumamente delicado y complejo. No obstante, en comparación con 10 años atrás, existen razones para afirmar con optimismo que ese proceso está en curso, aunque sea lentamente. Hoy en día Internet es un escenario mundial. El récord mundial del número de visitas en YouTube, por ejemplo, le corresponde al músico coreano Psy por su canción Gangnam Style, cuyo videoclip ha sido visto y escuchado 1.900 millones de veces. Hay en el mundo 2.700 millones de personas conectadas a Internet. En el mundo en desarrollo, la tasa de penetración de Internet ascendió al 31% a fines de 2013. Hay muchos factores que determinan el éxito de una economía creativa. Entre los cabe destacar la voluntad política, la oferta y demanda de productos creativos, la madurez del mercado, el acceso a la financiación, la aceptación social del Estado de Derecho, la penetración de las redes y productos tecnológicos o los factores educativos. Los recientes tratados adoptados en su seno demuestran el compromiso de los países en utilizar la estructura de la OMPI para actualizar la normativa de los derechos de autor a los retos actuales. En ese contexto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual seguirá ofreciendo el foro de debate, así como los instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de un equilibrio adecuado y apropiado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michelle Woods. Antes de dar la palabra al siguiente interviniente, me gustaría que subiera también Irene Bram, que es la vicepresidenta de las Relaciones Gubernamentales de Bertelsmann, que me dicen que estaba incluida en el programa a última hora. Muchas gracias. Y ahora sí que le doy la palabra, por favor, al señor Anton Smith, que es el consejero de Economía de la Embajada de Estados Unidos, por favor. Buenas tardes. Quisiera darles las gracias al Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual para organizar este coloquio y invitarme a participar. Como sabemos, promover la innovación es importante siempre, pero especialmente necesario en la situación económica actual, sobre todo estos días. Ni Estados Unidos ni España pueden permitirse el lujo de pasar por alto la aportación potencial de la innovación al crecimiento económico y la creación de empleo. Cuando la administración y el sector industrial mantienen un diálogo de cooperación, promover la innovación resulta mucho más fácil. Y por cierto, existen pocas áreas de cooperación más necesarias que las de la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial. Hoy quiero ofrecer un breve argumento a favor de los derechos de propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista de los Estados Unidos. Las economías modernas se han construido a partir de la innovación. El economista Robert Solow recibió el premio Nobel en 1987 por mostrar que la innovación tecnológica estaba detrás de más de 80% del crecimiento económico de los Estados Unidos entre 1909 y 1949. Tendencia que siga hasta hoy. Según un estudio recién del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2010, las industrias estadounidenses de conocimiento representaron un tercer parte del PIB del país, así como 61% del total de la exportación de bienes y unos 40 millones de puestos de trabajo. La innovación es un motor primario del crecimiento económico y de la competitividad de mi país, de los Estados Unidos. La concesión y protección de derechos de propiedad intelectual e industrial son vitales para promover la innovación y la creatividad, y un componente esencial de nuestro sistema de libre comercio. Los patentes, las marcas y los derechos de autor son los principales medios utilizados para establecer la propiedad de las invenciones y las ideas creativas en sus distintas formas, y dan un fundamento jurídico para la generación de beneficios tangibles a partir de la innovación para empresas, empleadas y consumidores. Sin este marco, los creadores de propiedad intelectual e industrial tenderían a perder el fruto económico de su propio trabajo, lo que en principio minaría el incentivo para hacer las necesarias inversiones para desarrollar la propiedad intelectual e industrial. Además, en ausencia de una protección para la propiedad intelectual e industrial, el inventor que haya invertido tiempo y dinero para desarrollar un nuevo producto o servicio siempre se encontraría en desventaja frente a otra empresa que tan solo tiene que copiar y comercializar el producto sin tener que recuperar costes no recurrentes ni pagar los sueldos más elevados que demandan las personas que aportan el talento y las habilidades creativas.
Por tanto, la protección de la propiedad intelectual es la receta básica para una economía innovadora y es la base del éxito económico de los Estados Unidos de los últimos 2 siglos. La protección de propiedad intelectual e industrial ha ayudado a dar lugar a los grandes científicos y innovadores estadounidenses como Thomas Edison, Alexander Graham Bell y, más reciente, Steve Jobs. Las películas de Steven Spielberg, Quentin Tarantino y muchas otras obras culturales han cambiado la forma en que concebimos el mundo, en que vivimos la vida. Sin la protección de la propiedad intelectual e industrial, es posible que no hubiéramos podido ver a grandes artistas estadounidenses como Beyoncé, Bruce Springsteen o James Taylor actuar en conciertos recientes aquí en España. Bueno, para nosotros los derechos de los inventores y autores están escritos en nuestra Constitución. Nuestro presidente Lincoln ha dicho una vez que nuestro sistema de patentes asegura para el inventor el uso limitado de sus inventos, así agregando al fuel del interés al fuego de genio para descubrimiento, producción de cosas nuevas y útiles. La protección de la propiedad intelectual y industrial tiene un papel clave en el estímulo de creatividad y la innovación y permite que los artistas, autores, inventores puedan ganarse la vida y seguir compartiéndolo sus talentos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio Smith. Tiene la palabra ahora Nicolás Perret, consejero de Industrias Creativas y Culturales de la Embajada de Francia. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar hoy de la industria cultural y creativa en Francia, justo después del Festival de Cannes, como lo contó mi amiga Estela, que acaba de terminarse en Francia. Antes de todo, antes de hablar de industria y de cifras, porque voy a dar cifras, creo que es el lugar adecuado, como nos pidieron la gente del observatorio. Quisiera solamente recordar que, por supuesto, la cultura forma parte del ADN de un país. Ahora voy a hablar de cifras, pero quisiera decir en introducción, para no olvidarlo, que para nosotros, por supuesto, en Francia es muy importante. Hay otra noción que es más jurídico, que es la excepción cultural, pero no es el lugar. Voy a hablar de la parte económica que nos toca hoy. Mi intervención parte sobre la base de una paradoja, que nosotros estamos todo el tiempo con la cultura, con la música. Vamos al museo, vamos al Thyssen, vamos al Louvre, vamos al Pompidou. Pero aparte, nosotros, la gente que sabe que está en el tema, es la realidad económica no se conoce en Francia o en cualquier lugar. Y por lo tanto está totalmente subestimada. Entonces mi intervención hoy es realmente decir lo que ya se escuche, que eso es una buena noticia que en todo el mundo y por supuesto en España, pero en Francia la parte económica, el peso económico de la cultura está muy muy importante. Justo antes quisiera también decir que en el mundo académico eso se nota desde mucho tiempo. Voy a dar el nombre de un compatriota tuyo, que es Alan G. Scott de University of California from Los Angeles, que desde mucho tiempo está hablando de este tema. En las universidades se sabe el peso económico, tenemos cifras. Y desde 5 o 6 años en Francia, en Avignon, donde hay un festival de teatro muy importante, existe lo que se llama le Forum d'Avignon, en francés, en el texto, que es un laboratorio de ideas, un think tank, que desde 5 o 6 años está hablando, que está haciendo un diálogo entre la cultura y la economía. Y todos los actores muy importantes de la economía, de la cultura en Francia, va cada año en julio en Avignon para hablar y hacer estudios y producir muchas notas muy importantes que al final pudieron dar una ventana a un estudio muy muy reciente en Francia de noviembre del año pasado, de 2013,
que hizo Ernst Young, es decir, que no es un ministerio, no es nosotros, es un gabinete muy importante que todo el mundo conoce, que es Ernst Young, que trabajó con una plataforma muy importante que se llama France Creative. Parece muy parecido a lo que está haciendo aquí en el observatorio. Esta plataforma France Creative acoge a todos los actores de la industria cultural como ADAGP, por ejemplo, ADAMI, la SNEP, etcétera, todos los socios de muchos de ustedes aquí. Y Ernst Young, esta plataforma, trabajando juntos, mano en la mano, para hacer el primer panorama publicado sobre lo que se llama ICC, Industria Cultural y Creativas, que todo el mundo sabe que hay música, prensa, libros, cinema, televisión, juego, video, muy importante en Francia, arte gráfica, plástica, espectáculo y radio. Es decir, que 9 sectores en este panorama para dar por primera vez con Ernst Young cifras muy importantes que quiero dar hoy. Es decir, que hay 74,6 miles de millones de cifras de negocio en Francia. Segundo punto, 1,2 millones de empleos, que es esto, 5% del empleo interior total francés. Y una balance comercial positiva de 300 millones de euros. Si tomamos estas cifras, hay que comparar, por supuesto. Lo que es muy interesante, lo que vemos con ese estudio de noviembre de 2013, es que las ICC, Industria Cultural Creativa, supera al sector del automóvil en Francia, del lujo, que es superior al sector del lujo, y casi igual al sector de telecomunicación y un poquito menos de la química. Es decir, que esos son datos muy importantes que ahora todo el mundo en Francia, en Le Monde, Le Figaro, Libération, y también los ministros están hablando con este estudio para realmente decir al mundo en Francia, decir que es muy importante, que hay que apoyar realmente, porque, por ejemplo, solamente la parte arte gráfica y plásticas en Francia representa a 20 miles de millones de euros, es decir, 300.000 empleos, que es exactamente son los artistas en este sector, visuales, designers, arquitectos, fotógrafos. Es decir, que directamente también el espectáculo es 8,4 de cifras de negocio, etcétera, etcétera. Para este estudio, que fue como la primera vez que se notaba para el grande público, para nosotros lo sabíamos, pero para el grande público no se sabía. En esta casa, con los diputados y esta comisión económica, creo que es muy importante dar estas cifras para apoyar también con la parte de lo que se llama excepción cultural en Francia, para promover la diversidad cultural y mostrar que más allá de lo que está jugando con esta excepción cultural, los sectores de la creación representan un tejido económico y social muy importante, y que no se puede negar esta importancia, más allá de lo que nos aporta, por supuesto, la cultura, es decir, lo que conté en introducción, un supplément d'âme. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás Pegué. Tiene la palabra ahora Enrique Medina, que me ha corregido con razón. Su título es el de Director de Políticas Públicas de Telefónica. Enrique. Muchas gracias. Por motivos de tiempo me subo a los agradecimientos de mis anteriores compañeros de mesa y paso a hacer un pequeño esbozo de lo que quiere ser mi planteamiento en esta idea del valor estratégico de las industrias creativas. La relación entre la industria de las telecomunicaciones y la industria creativa, si queremos llamarlo así, como un hipersector, no ha sido necesariamente fácil en los últimos tiempos. Probablemente era muy inexistente hace 15 años. Posteriormente, con el nacimiento y la aparición de las conexiones a Internet, pues bueno, era un mundo incierto en el que no se sabía muy bien dónde estaba el papel de cada uno, y había que adecuarse a una serie de realidades y probablemente la adecuación y la adaptación de cada una de las industrias no ha sido la más rápida posible. Ha habido situaciones de
absoluta tensión que todavía hoy se mantienen, en las que los operadores de telecomunicaciones somos acusados de ser los titulares de la infraestructura que fomenta la piratería, y esto yo lo he oído en ocasiones. Bueno, pues nuestra voluntad de dar más velocidad a las conexiones de Internet únicamente lo que hacía era facilitar la descarga ilegal de obras protegidas. Hoy en día, y creo que la industria de las telecomunicaciones lo está demostrando, el futuro pasa necesariamente porque esa infraestructura, las redes de telecomunicaciones, se doten de contenidos audiovisuales y contenidos creativos de calidad, y por lo tanto vemos una relación absolutamente simbiótica entre la industria de las telecomunicaciones y la industria creativa. Según nosotros entendemos, el futuro de toda la industria pasa por aprovechar las redes para dar valor a los contenidos y distribuirlos de una forma asequible y personalizada, de una forma innovadora. Esta relación simbiótica se está viendo en diferentes iniciativas de carácter empresarial a lo largo de todo el mundo. Como gran ejemplo podemos poner la anunciada recientemente, la semana pasada, compra de DirecTV por AT&T en Estados Unidos, que implica pues la entrada de un operador muy fuerte de telecomunicaciones centrado en Estados Unidos con un operador de contenidos con gran presencia no solo en Estados Unidos sino también en la América Latina, o aquí en España también la anunciada compra incremento de la participación de Telefónica en Digital Plus. Por eso quiero trasladar a este foro la idea de que la industria de las telecomunicaciones tiene que jugar un papel fundamental en la generación de valor de los contenidos. Fundamentalmente entendemos que en tres ámbitos. Uno, en nuestra condición de proveedor de infraestructuras, y lo quiero dejar muy claro. Las empresas de telecomunicaciones en general y en particular no están haciendo unas inversiones billonarias en fibra óptica para acercar los mejores servicios, las mejores redes, las máximas velocidades a sus clientes con objeto de facilitar la descarga de contenidos ilegales, sino por el contrario, para facilitar que el contenido audiovisual, el contenido con mayor valor creativo, se pueda ver con toda calidad y de la manera más innovadora, personalizada y teniendo en cuenta los gustos del cliente en el futuro. No tiene sin ningún sentido una conexión a 100 megas si el contenido de esa conexión no es un contenido legal, asequible y creativo que verdaderamente resulte atractivo para el público. La inversión no va a valer la pena. Para ver páginas web o para mandar emails no necesitamos esas redes. El contenido es fundamental, y que sea atractivo y que se desarrolle en un marco sostenible económicamente y por lo tanto en el seno de unos derechos que tengan reconocida una protección efectiva es fundamental. En segundo lugar, y como consecuencia de estos movimientos que estamos viendo, como distribuidores de contenidos. En este sentido, lo que nosotros consideramos fundamental no es tanto una regulación, sino una desregulación de Internet y un reconocimiento de las particularidades de esta nueva vía de comunicación de los contenidos o de obtención de los contenidos. Un marco normativo que permita la diferenciación, un marco normativo que permita que fomente la innovación y un marco normativo que no limite ni estandarice. Esto nos lleva a considerar extremadamente peligroso para el desarrollo de esta industria las iniciativas que tienen por objeto estandarizar lo que es el acceso a Internet, como puede ser a través de la regulación de la Net Neutrality. Creemos que es una materia muy compleja, creemos que la gestión de las redes tiene que permitir todo tipo de acuerdos entre los operadores y sin perjuicio de que siempre haya una calidad garantizada, estándar, pero que se pueda considerar como mínima
para que el acceso a Internet nunca tenga degradación y sometida, por supuesto, a las normas de la competencia. Por lo tanto, en ausencia absoluta de cualquier actividad que discrimine o beneficie a unos contenidos respecto de otros. En segundo lugar, necesitamos normas o no normas, o desregular de manera que se reconozca la extraterritorialidad del fenómeno de la comunicación audiovisual. ¿Cómo lo vamos a...? Es una materia absolutamente compleja, creo que hay muchísimos organismos y yo no me voy a pronunciar aquí, pero está claro que no vamos a ningún lado si la comunicación de las obras se paraliza dentro de las fronteras. Se está limitando demasiado. Y en tercer lugar, necesitamos fomentar la interoperabilidad. Nos estamos encontrando con que son los propios fabricantes de dispositivos los que limitan y de sistemas operativos los que están limitando la circulación y la promoción de contenidos. Es una medida legítima, pero es una medida que no tiene mucho sentido en el ámbito de la sociedad de la información. El secreto de la liberalización de las telecomunicaciones era la interoperabilidad, es decir, toda red de telecomunicaciones tiene que ser capaz de hablar con otra red de telecomunicaciones. Si no, creamos compartimentos estancos. Si yo opto por un determinado dispositivo que hace de interface entre el cliente y los proveedores de contenidos, así como los proveedores de infraestructuras, que le ata simplemente a ese dispositivo, de manera que no puede disfrutar libremente de los contenidos que legítimamente ha pagado y ha descargado en su dispositivo o tiene a su disposición en una nube, estamos limitando la capacidad de elección y estamos coartando la libertad de circulación. Por lo tanto, este es un elemento que hay que tener muy en cuenta en el futuro. Y finalmente, los operadores de telecomunicaciones tienen un papel fundamental como colaboradores de las autoridades públicas en la protección de los derechos de propiedad intelectual. No nos cabe absolutamente ninguna duda. Pero hay dos motivos que hacen que sea necesario extremar el cuidado y no pretender atribuir a los operadores de telecomunicación la condición de policías de la red. Uno, hay derechos fundamentales que pueden verse afectados. Y nadie en su sano juicio pretendería que a una entidad privada de la naturaleza que sea se le atribuya la condición de juez y ejecutor de decisiones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en segundo lugar, es precisamente por eso necesario que las reglas del juego sean muy claras y que las autoridades públicas que tienen atribuida la protección de los derechos de propiedad intelectual y del resto de derechos sean las que, a través de procedimientos lo más sencillos y expeditivos que sean posibles, pero a la vez en un seno de seguridad jurídica absoluta, den las instrucciones a los operadores acerca de cuándo deben tomar algún tipo de medida contra aquellos instrumentos, personas, páginas web, conexiones que vulneran claramente derechos de propiedad intelectual. Y con esto he terminado mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Tiene la palabra Irene Bram, la vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de Bertelsmann. Muchas gracias. Me disculpa, voy a hablar en inglés porque mi español no es muy bien. Thank you for inviting me to speak here today. I think a lot has already been said about the economic importance of the creative industry. We are a great contributor to economic development, but also we have a very strong social function, and of course we create a lot of jobs. And we create a lot of jobs on all levels of skills. I think that is not being mentioned enough because of course the world is not only made of people who have a university degree.
porque no, todo el mundo no se constituye solamente de universitarios. Yo trabajo para una empresa que se estableció en 1835 y seguimos aquí, creo, en gran medida porque tenemos un gran marco regulatorio de los derechos de propiedad intelectual. Ese es nuestro activo. Los derechos de propiedad intelectual. Y aunque se ha reconocido internacionalmente y en instituciones europeas que las industrias creativas tienen un papel muy importante para la economía, hay muchos estudios en el Reino Unido, por ejemplo, Creative UK, un estudio publicado por el Departamento Británico para la Cultura y el Deporte, y el señor Beir habló de los dos estudios que se han... UNESCO ha reconocido que desempeñamos un gran papel. En 2009 la Comisión Europea designó ese año como... o lo dedicó a la innovación y a la creatividad. Pero desgraciadamente esto no se traduce en acción. Hoy, con la globalización, con el cambio de lo analógico a lo digital, nos enfrentamos no solamente a grandes oportunidades, sino también a grandes retos. Para nosotros es muy importante que estos preciosos estudios que están publicando con tanta frecuencia se traduzcan en políticas de actuación. Asimismo, nos hace falta un marco de propiedad intelectual para la economía digital que nos permita identificar las oportunidades en esta mundialización. Sobre todo para la economía creativa, este desarrollo digital ofrece muchas oportunidades para llegar a mucha más gente y que el consumidor pueda acceder a esos contenidos cuando quiera y donde quiera. Y eso es lo que queremos que ofrezca nuestro grupo. Pero no estamos hablando solo de la propiedad intelectual. Necesitamos también la regulación y la desregulación apropiadas. El mercado ha cambiado, el juego, las reglas del juego han cambiado. Hay otros jugadores, otras partes interesadas que han entrado en el mercado y las fuerzas del mercado han cambiado. Creo que Telefónica también lo ha dicho. Hace solo unos años, ¿quién hubiera pensado que las empresas creativas iban a trabajar con las empresas de telecomunicación? No tenemos nada en común. También hay muchas empresas de Internet que han cambiado por completo cómo accede la gente y consume los contenidos creativos. Por lo tanto, aquí hace falta un nuevo enfoque. Nosotros, como industria creativa, estamos todavía regulados en exceso en algunas cosas, mientras que otras cosas no están reguladas en absoluto. Quisiera hacer un llamamiento a los legisladores, sobre todo los europeos, después de estas elecciones europeas, y espero que la próxima Comisión Europea no solamente ponga por escrito que tenemos que un papel muy importante, sino que realmente actúe sobre ello. Hay que lograr el equilibrio apropiado entre la regulación de los diferentes sectores. Voy a ser breve porque sé que vamos mal de tiempo, así que muchas gracias. Gracias, Irene. Y tiene finalmente la palabra Christopher Quick, jefe de unidad de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea. Hello, I also will speak in English. Hola, buenas tardes. Yo también voy a hablar en inglés. Voy a empezar con una cita de Miguel de Cervantes. Un proverbio es una frase corta basada en una larga experiencia. Y voy a intentar aplicarme el cuento y dar las cifras más adelante. Estas industrias crean el 25% del empleo en la Unión Europea y un tercio de toda la actividad económica. Por tanto, sí, son importantes. Pero Internet sigue
expandiéndose con gran velocidad y de acuerdo con algunos estudios constituye el 10% del crecimiento del PIB en las economías avanzadas en años recientes, lo que son 400 euros en PIB per cápita. Por lo tanto, cifras importantes tanto en la creación como en la distribución creativa, porque desaparecen las fronteras y los contenidos se ofrecen en distribución online. Desde mi parte de la comisión que se ocupa de la competencia, no soy uno de esos reguladores de los que ha hablado mi predecesora en el uso de la palabra. El cambio de este matrimonio curioso ofrece oportunidades nacionalmente, aquí en España, regionalmente en Europa y mundialmente. Y esa es parte del componente comercial, de comercio internacional que tiene. Pero también supone retos. Y un marco IPR fit for purpose también son retos por el comportamiento del mercado en estas nuevas circunstancias. Y es de lo que se ocupa la ley de la competencia. La Comisión se da muy bien cuenta de la importancia de la propiedad intelectual en la promoción de la innovación y la creatividad, con muchas iniciativas. En el 2011, la Comisión lanzó iniciativas muy serias en varios campos, muchos de ellos completados con éxito. Tengo entendido que hay una ley ahora pendiente implementando la directiva sobre la gestión de los derechos, y también tiene que mejorar las sociedades colectivas, así como la desterritorialización de la protección de las obras musicales. También hay una gran iniciativa en marcha en la que la Comisión está creando ideas cómo adaptarse a los cambios tecnológicos. Se espera un libro blanco antes del verano. No voy a hablar de la regulación, ya es demasiado complejo, podríamos tirarnos años. Pero en cuanto a la aplicación de la competencia, vemos muchos jugadores, muchos actores, los tradicionales, establecidos, los músicos, estudios de cine. Vemos nuevos jugadores también, plataformas, distribuidores Netflix, Deezer, Spotify, que introducen nuevas formas de consumo. Su comportamiento puede promover la innovación y la creación, por supuesto, pero también puede tener consecuencias negativas para la competencia y los consumidores. Algunos actores quieren explotar su poder de mercado ilícitamente, otros, los derechohabientes de propiedad intelectual, pueden querer ejercer sus derechos. La aplicación de la competencia tiene lugar en ambos, tiene que garantizar que los actores del mercado tengan los incentivos para innovar y crear, y hacerlo manteniendo abierto el acceso a los mercados y garantizando el beneficio en Europa del mercado único. Les voy a dar dos ejemplos de los que hemos estado haciendo. La Comisión adoptó dos decisiones importantes en estos últimos meses. Una sobre el uso o abuso de Standard Essential Patents, patentes estándares esenciales, para impedir que las partes interesadas, los implementadores de tecnología, no puedan tener acceso a las mismas. Por un lado, hay que pagar adecuadamente a los que tienen patentes, pero también los aplicadores tienen que tener acceso de forma no discriminatoria y justa. Por la parte de las licencias, en el copyright vemos que las prácticas de concesión de permisos también afectan la capacidad de los consumidores de tener acceso a estos desarrollos tecnológicos que les dan gran variedad, y vemos que muchos ciudadanos no pueden suscribirse a acceso audiovisual transfronterizo. Es un problema para la competencia y para el consumidor, y por eso la Comisión ha empezado una investigación en televisión de pago, acuerdos de licencias con algunos estudios estadounidenses de cine y distribuidores aquí. Para concluir, la propiedad intelectual es esencial para garantizar que se premie adecuadamente a la
al contenido creativo y a la propiedad intelectual. Y para ello tienen que trabajar la Comisión Europea o por ejemplo, la autoridad española para que los mercados sean abiertos, innovadores y que los consumidores se beneficien de los nuevos cambios. Para terminar, cruzando el charco, las palabras del inventor del coche Ford T. Dice, unirse es el comienzo, seguir juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Y eso es lo que nos deseo después de estas elecciones europeas. Muchas gracias, Christopher. Yo en todas las intervenciones me gustaría resaltar dos ideas que me han llamado mucho la atención y que ha lanzado Irene Abram. Una, que esta industria, si tiene un marco regulatorio apropiado que le da seguridad, es capaz de crear muchos puestos de trabajo y preservarlos, y eso creo que hoy es muy importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, cuando ha recordado que Bertelsmann lleva desde 1835 prosperando gracias a un marco regulatorio seguro y que de